Última hora, México. Un exministro revela que uno de los expresidentes era un narco del CJNG. El país queda en shock. La declaración del exministro desata una tormenta política. Autoridades exigen una investigación inmediata. Permanezca con nosotros. La noticia resonó como un trueno en la calma chicha de la política mexicana. Un exministro revela impactantes secretos sobre la conexión entre un expresidente mexicano y el CJNG. Las imágenes parpadeaban en la pantalla, intercalando el rostro serio y adusto del exministro con fotografías de archivo de un expresidente, cuyo nombre aún permanecía en el anonimato, envuelto en un halo de misterio y sospecha. La sola idea de que un ex jefe de Estado pudiera haber estado involucrado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos y sanguinarios de México, era suficiente para sacudir los cimientos de la nación. México, un país que ha luchado durante décadas contra la lacra del narcotráfico, se enfrenta a una realidad brutal. La corrupción, la impunidad y la violencia se han enquistado en las instituciones, erosionando la confianza ciudadana y socavando el Estado de Derecho. El CJNG, un cártel relativamente joven pero con una fuerza imparable, se ha expandido a lo largo y ancho del territorio nacional, desafiando al gobierno y sembrando el terror. Su ascenso meteórico es un reflejo de la debilidad del sistema y la permeabilidad de las autoridades ante el poder corruptor del dinero ilícito. El exministro, ahora convertido en una figura controvertida, es un hombre de trayectoria política intachable, al menos en apariencia. Durante años, ocupó cargos de alta responsabilidad en el gobierno, conociendo de primera mano los entresijos del poder y los oscuros secretos que se esconden tras las puertas cerradas. ¿Qué lo ha llevado a romper el silencio? ¿Arrepentimiento por complicidades pasadas? ¿Venganza contra aquellos que lo traicionaron? ¿O una genuina búsqueda de justicia y verdad? Sus motivaciones, por ahora, permanecen ocultas, pero su testimonio se antoja crucial para desentrañar esta madeja de corrupción y complicidad. El concepto de narcoestado es un fantasma que acecha a México desde hace tiempo. La idea de que el narcotráfico haya penetrado tan profundamente en las instituciones que las controla desde dentro, es aterradora. El miedo a las represalias, la impunidad de los criminales y la complicidad de algunos funcionarios impiden que la verdad salga a la luz. Muchos prefieren callar antes que arriesgar sus vidas y las de sus familias. El silencio se convierte así en el principal aliado de la corrupción. Las primeras insinuaciones sobre el expresidente eran sutiles, pero cargadas de significado. Se describía su periodo presidencial como una época de políticas controvertidas, de decisiones polémicas y de rumores persistentes sobre su presunta vinculación con el crimen organizado. Se hablaba de una gestión marcada por la opacidad, por la falta de transparencia y por un aumento alarmante de la violencia. Sin embargo, hasta ahora, todo eran especulaciones, murmullos sin pruebas concretas. Pero ahora, un exministro, alguien que estuvo cerca del poder, se atreve a señalar directamente a un expresidente, a acusarlo de haber colaborado con el CJNG. La pregunta que resuena en la mente de todos es inevitable: ¿qué presidente podría estar involucrado? ¿Qué pruebas tiene el exministro para respaldar sus acusaciones? La respuesta, sin duda, sacudirá a México hasta sus cimientos. La incertidumbre y la expectación son máximas. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. ¿Pero a qué precio? El desarrollo de la declaración del exministro comenzó lentamente, como un goteo constante que, poco a poco, iba calando en la opinión pública. Reveló que había tenido conocimiento de la conexión entre el expresidente y el CJNG a través de diversas fuentes, informantes dentro del propio gobierno, documentos confidenciales que llegaron a sus manos y testimonios de personas que habían presenciado los hechos de primera mano. Narró cómo, a lo largo de los años, había ido recopilando información, atando cabos y confirmando sus sospechas. Al principio, eran solo rumores, piezas sueltas de un rompecabezas confuso. Pero, con el tiempo, la imagen se fue haciendo más nítida, revelando una trama de corrupción y complicidad que lo dejó estupefacto. El modus operandi, según el exministro,
era el siguiente: el expresidente, a través de una red de funcionarios corruptos, facilitaba las operaciones del CJNG. Les brindaba protección, alertándolos sobre operativos policiales, les proporcionaba información privilegiada sobre sus competidores y les otorgaba contratos gubernamentales a empresas fachada del cártel. A cambio, el CJNG financiaba campañas políticas, sobornaba a funcionarios y garantizaba la impunidad del expresidente y sus colaboradores. Era un pacto de silencio y beneficio mutuo, una simbiosis perversa que había corroído las instituciones del Estado. En su declaración, el exministro mencionó brevemente a algunos personajes secundarios, piezas clave en esta trama de corrupción. Funcionarios corruptos de alto nivel, enlaces entre el gobierno y el cártel, empresarios que lavaban dinero para el CJNG, todos ellos formaban parte de una red intrincada que operaba en la sombra. Sus nombres, por ahora, permanecían en el anonimato, pero el exministro prometió revelarlos en el momento oportuno. La expectación era palpable. Cada nueva revelación aumentaba la presión sobre el gobierno y la incertidumbre sobre el futuro del país. Las primeras reacciones a la declaración del exministro no se hicieron esperar. La prensa, cautelosa pero expectante, se hizo eco de las acusaciones, dándoles amplia cobertura. La opinión pública, dividida entre la incredulidad y la indignación, reaccionó con miedo y desconfianza. Muchos se preguntaban si era posible que un expresidente hubiera llegado tan lejos en su connivencia con el narcotráfico. Otros, escépticos, creían que se trataba de una venganza política o de una estrategia para desestabilizar al gobierno actual. El debate se encendió en las redes sociales, en los programas de televisión y en las conversaciones cotidianas. México se encontraba en un punto de inflexión. El exministro era consciente del riesgo que corría al revelar esta información. Sabía que se había convertido en un objetivo para el CJNG y para aquellos que querían proteger al expresidente. Las amenazas, veladas al principio, se habían vuelto cada vez más directas y explícitas. Temía por su vida y por la de su familia, pero estaba decidido a seguir adelante con su propósito. Creía que era su deber moral y su responsabilidad como ciudadano denunciar la corrupción y la impunidad. Estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por la verdad. Su valentía, o su temeridad, era innegable. En un momento de máxima tensión, el exministro anunció que tenía pruebas concretas para respaldar sus acusaciones. Documentos, grabaciones, testimonios, todo ello apuntaba directamente al expresidente y a su vinculación con el CJNG. Voy a demostrar que no estoy mintiendo, afirmó con voz firme y mirada desafiante. Voy a presentar las pruebas ante la justicia y ante el pueblo de México. La promesa resonó con fuerza en todo el país. La expectación era máxima. ¿Qué tipo de pruebas tenía el exministro? ¿Serían suficientes para condenar al expresidente? La respuesta, en la siguiente entrega de esta historia que tiene a México en vilo. El silencio expectante inundó el ambiente. La cuenta atrás había comenzado. La primera prueba concreta que presentó el exministro fue un documento filtrado, una copia de un contrato gubernamental adjudicado a una empresa fantasma vinculada al CJNG durante el mandato del expresidente. El contrato, por valor de varios millones de dólares, estaba supuestamente destinado a la construcción de una carretera en una zona controlada por el cártel. Sin embargo, la carretera nunca se construyó. El dinero, según el exministro, había sido desviado para financiar las actividades ilícitas del CJNG y enriquecer a los funcionarios corruptos involucrados en la trama. El documento, con sellos oficiales y firmas autógrafas, parecía auténtico, pero su validez aún debía ser verificada por expertos. El análisis de la prueba no se hizo esperar. Diversos expertos en grafología y análisis documental examinaron el contrato, contrastando las firmas y los sellos con otros documentos oficiales de la época. Algunos concluyeron que el documento era auténtico, mientras que otros expresaron dudas sobre su veracidad, argumentando que podría haber sido falsificado o manipulado.
La controversia generada por el análisis de la prueba alimentó aún más el debate público y la polarización de la opinión. La autenticidad del documento se convirtió en un punto clave en la credibilidad de las acusaciones del exministro. La reacción del gobierno actual fue ambivalente. Por un lado, el presidente prometió una investigación exhaustiva sobre las acusaciones del exministro y la validez del documento. Por otro lado, algunos funcionarios del gobierno minimizaron la importancia de la prueba, argumentando que se trataba de un hecho aislado que no comprometía la integridad del expresidente ni de su gobierno. La postura del gobierno fue criticada tanto por aquellos que exigían una investigación a fondo como por aquellos que defendían la presunción de inocencia del expresidente. La falta de una postura clara por parte del gobierno alimentó la desconfianza y la especulación. El expresidente, por su parte, no tardó en responder a las acusaciones. En una declaración pública, negó rotundamente cualquier vínculo con el CJNG y desacreditó al exministro, acusándolo de ser un resentido político que buscaba venganza. Argumentó que el contrato era un documento falso y que las acusaciones del exministro carecían de fundamento. Se presentó como una víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos políticos para dañar su imagen y su legado. Su defensa, sin embargo, no convenció a todos. Muchos recordaron los rumores y las sospechas que habían rodeado su mandato y cuestionaron su credibilidad. La opinión pública se dividió aún más tras la respuesta del expresidente. Encuestas y análisis de redes sociales revelaron que una parte significativa de la población creía en las acusaciones del exministro y consideraba que el expresidente debía ser investigado a fondo. Otra parte, sin embargo, se mostraba escéptica y defendía la presunción de inocencia del expresidente. La polarización de la opinión pública reflejaba la profunda desconfianza que existía hacia la clase política y las instituciones del Estado. La credibilidad tanto del exministro como del expresidente estaba en juego. En un giro inesperado, el exministro prometió revelar más pruebas en los próximos días. Anunció que tenía en su poder grabaciones telefónicas, transferencias bancarias y testimonios de testigos clave que demostrarían de manera irrefutable la vinculación del expresidente con el CJNG. Voy a desenmascarar la corrupción y la impunidad, declaró con determinación. Voy a limpiar el nombre de México y a llevar a los responsables ante la justicia. La promesa del exministro generó una enorme expectación. ¿Qué nuevas pruebas revelaría? ¿Serían suficientes para condenar al expresidente? La respuesta, en la siguiente entrega de esta historia que tiene a México en vilo. El suspenso se apoderó del país. La verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Profundizando en el contexto histórico, era imposible ignorar la larga sombra de la corrupción y el narcotráfico que se proyectaba sobre México. Casos emblemáticos de políticos y funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado salpicaban la memoria colectiva, recordatorios constantes de la impunidad que reinaba en el país. Desde los escándalos de los años 80 con el Cártel de Guadalajara hasta las revelaciones más recientes sobre la infiltración del crimen en las instituciones, la historia de México estaba marcada por la complicidad y la violencia. La declaración del exministro no era un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un problema estructural que amenazaba con desestabilizar al país. La pregunta que muchos se hacían era si esta vez sería diferente, si esta vez la justicia prevalecería sobre la impunidad. El papel de la DEA y otras agencias internacionales era un interrogante constante. ¿Estaban investigando al expresidente? ¿Qué información tenían sobre sus presuntos vínculos con el CJNG? Se rumoreaba que la DEA había estado siguiendo la pista del expresidente durante años, recopilando pruebas y testimonios sobre sus actividades ilícitas. Sin embargo, hasta el momento, no habían presentado ninguna acusación formal. Algunos analistas especulaban con que la DEA estaba esperando el momento oportuno para actuar, mientras que otros creían que existían presiones políticas para proteger al expresidente. La participación de las agencias internacionales añadía una dimensión geopolítica al caso, convirtiéndolo en un asunto de interés global.
Las consecuencias políticas de la declaración del exministro eran incalculables. El partido político del expresidente, que había gobernado México durante décadas, se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Las acusaciones de corrupción y narcotráfico salpicaban su imagen y ponían en duda su legitimidad. Muchos militantes y simpatizantes del partido se sentían traicionados y exigían una investigación a fondo. La estabilidad política del país se tambaleaba. La posibilidad de un cambio de gobierno y de una profunda reforma institucional se hacía cada vez más real. El futuro de México estaba en juego. La vida del exministro se había convertido en un infierno. Tras revelar las pruebas contra el expresidente, había recibido amenazas de muerte y había sido objeto de seguimientos y hostigamientos. Vivía con miedo constante a represalias. Se había visto obligado a reforzar su seguridad personal y a cambiar de domicilio varias veces. La protección que le brindaba el gobierno era insuficiente, según él. Se sentía vulnerable y desprotegido. A pesar del peligro, estaba decidido a seguir adelante con su lucha contra la corrupción. Su valentía, o su inconsciencia, era admirable. En medio de la tormenta mediática y política, un segundo personaje clave emergió para apoyar al exministro, un periodista de investigación reconocido por su trayectoria en la lucha contra la corrupción. El periodista, que había estado investigando los vínculos entre el narcotráfico y la política durante años, reveló información adicional sobre las propiedades y las cuentas bancarias secretas del expresidente. Sus investigaciones complementaban las acusaciones del exministro y aportaban nuevos elementos de prueba. La colaboración entre el exministro y el periodista se convirtió en una alianza estratégica para desenmascarar la corrupción y la impunidad. Juntos, representaban una amenaza para el poder establecido. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el exministro recibió una amenaza directa de muerte. Un mensaje anónimo, enviado a su teléfono móvil, le advertía que si seguía adelante con sus acusaciones, él y su familia pagarían las consecuencias. La amenaza era clara y contundente. El exministro, a pesar del miedo, se negó a ceder. Decidió hacer pública la amenaza y redoblar sus esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. Su valentía, o su fatalismo, era innegable. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. La batalla contra la corrupción apenas comenzaba. La reacción a la amenaza fue inmediata. El exministro, visiblemente afectado pero con la determinación intacta, se refugió en un lugar seguro y reforzó su equipo de seguridad. La prensa, indignada, exigió al gobierno que le brindara protección inmediata y garantizara su integridad física. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia el exministro, condenando la amenaza y exigiendo justicia. La sociedad mexicana, harta de la violencia y la impunidad, se unió en un clamor por la verdad y la transparencia. La amenaza, lejos de amedrentar al exministro, había fortalecido su determinación y galvanizado el apoyo popular. El gobierno, presionado por la opinión pública y por los medios de comunicación, se vio obligado a responder. El presidente condenó la amenaza y prometió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables. Anunció que se le había asignado un equipo especial de seguridad al exministro y que se estaban tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Sin embargo, muchos dudaron de la sinceridad del gobierno. Algunos creían que la protección brindada al exministro era insuficiente y que las investigaciones no llegarían a ninguna parte. La desconfianza hacia las autoridades era palpable. El CJNG, como era de esperar, guardó silencio ante las acusaciones y la amenaza. No emitió ningún comunicado ni declaración pública. Su estrategia de comunicación se basaba en el silencio y la intimidación. Prefería operar en la sombra, controlando la información y manipulando la opinión pública a través de sus redes de influencia. Su silencio, sin embargo, no significaba que estuviera inactivo.
Se rumoreaba que el cártel estaba investigando al exministro y al periodista, buscando información para desacreditarlos y neutralizarlos. La guerra entre el CJNG y aquellos que se atrevían a desafiarlo se libraba en todos los frentes, en los medios de comunicación, en las redes sociales y, sobre todo, en las calles. El segundo personaje clave, el periodista de investigación, no se amilanó ante la amenaza al exministro. Al contrario, redobló sus esfuerzos para revelar la verdad sobre la corrupción y el narcotráfico. En una serie de artículos explosivos, reveló detalles sobre las propiedades y las cuentas bancarias secretas del expresidente, ubicadas en paraísos fiscales de todo el mundo. Presentó pruebas documentales que demostraban que el expresidente había amasado una fortuna ilícita durante su mandato, utilizando empresas fachada y testaferros para ocultar su patrimonio. Las revelaciones del periodista confirmaron las acusaciones del exministro y hundieron aún más la imagen del expresidente. La corrupción en las instituciones era un cáncer que corroía a México desde sus cimientos. El narcotráfico había infiltrado la policía, el poder judicial y el Congreso, comprando voluntades y silenciando conciencias. Los funcionarios corruptos protegían a los narcotraficantes, les brindaban información privilegiada y les garantizaban la impunidad. Los jueces corruptos liberaban a los criminales y archivaban las investigaciones. Los congresistas corruptos aprobaban leyes que beneficiaban a los narcotraficantes y obstaculizaban la lucha contra el crimen. La corrupción era un sistema que se retroalimentaba, perpetuando la violencia y la impunidad. La denuncia del exministro y las investigaciones del periodista eran un intento desesperado por romper ese sistema. En un giro inesperado, se descubrió un intento de soborno al periodista que apoyaba al exministro. Un emisario del expresidente se puso en contacto con el periodista y le ofreció una suma millonaria a cambio de que dejara de investigar el caso y de que desacreditara al exministro. El periodista, indignado, rechazó el soborno y denunció el hecho públicamente. El intento de soborno demostró que el expresidente estaba dispuesto a todo para protegerse y que no escatimaría recursos para silenciar a sus críticos. El caso de corrupción alcanzaba niveles alarmantes. La pregunta ahora es, ¿qué pasará después? El intento de soborno al periodista fue burdo, casi insultante. Un hombre, que se identificó vagamente como un amigo de viejos amigos, se reunió con el periodista en un café discreto. Ofreció una suma exorbitante, depositada en una cuenta en el extranjero, a cambio de su silencio. No solo eso, sino que le pedía activamente desacreditar al exministro, pintándolo como un lunático, un paranoico movido por la venganza. El periodista, fingiendo interés, grabó la conversación con su teléfono móvil, oculto en el bolsillo de su chaqueta. La grabación se convirtió en una prueba irrefutable del intento de obstrucción a la justicia. Al día siguiente, el periodista denunció públicamente el hecho en una conferencia de prensa, revelando detalles del encuentro y reproduciendo fragmentos de la grabación. La opinión pública estalló en indignación. El gobierno, acorralado por la presión mediática, se vio obligado a iniciar una investigación sobre el intento de soborno. Sin embargo, muchos dudaban de la sinceridad de la investigación. Sospechaban que se trataba de una fachada para calmar la opinión pública y proteger al expresidente. La Fiscalía General, teóricamente autónoma, estaba dirigida por un funcionario cercano al expresidente, lo que generaba dudas sobre su imparcialidad. La investigación avanzaba a paso de tortuga, sin resultados concretos ni detenciones relevantes. La impunidad parecía prevalecer, una vez más. Mientras tanto, el expresidente intensificó su campaña de desprestigio contra el exministro. A través de sus aliados en los medios de comunicación y en las redes sociales, lanzó una serie de ataques personales y acusaciones falsas contra el exministro. Lo acusó de corrupción, de abuso de poder y de tener vínculos con el crimen organizado. Difundió rumores sobre su vida privada y su salud mental. Intentó socavar su credibilidad y desviar la atención de las acusaciones en su contra. La guerra sucia se intensificaba. En respuesta a la campaña de desprestigio,
el exministro presentó una segunda prueba contundente, una grabación telefónica en la que se escuchaba al expresidente dando instrucciones a un funcionario para desviar fondos públicos a una empresa fantasma vinculada al CJNG. La grabación, de alta calidad y con un audio nítido, parecía auténtica. El exministro afirmó que la había obtenido de una fuente confiable dentro del gobierno. La prueba era explosiva y tenía el potencial de cambiar el curso de la investigación. El análisis de la segunda prueba fue aún más exhaustivo que el de la primera. Expertos en lingüística forense y análisis de voz examinaron la grabación, comparando la voz del expresidente con otras grabaciones públicas. La mayoría coincidió en que la voz era auténtica. El contenido de la grabación era incriminatorio, ya que revelaba la participación directa del expresidente en actos de corrupción y su connivencia con el crimen organizado. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Muchos, que antes dudaban de las acusaciones del exministro, comenzaron a creer en su veracidad. La presión sobre el expresidente aumentaba exponencialmente. En un giro macabro de los acontecimientos, un testigo clave en el caso desapareció misteriosamente. Se trataba de un exfuncionario del gobierno que había trabajado estrechamente con el expresidente y que tenía información privilegiada sobre sus vínculos con el CJNG. El testigo, que había aceptado colaborar con la investigación, fue visto por última vez saliendo de su casa en un vehículo desconocido. Su paradero era desconocido. La desaparición del testigo generó temor y desconfianza. Muchos temían que hubiera sido secuestrado y asesinado por el CJNG o por los aliados del expresidente para silenciarlo y evitar que revelara información comprometedora. El silencio se apoderó del caso. La verdad, una vez más, parecía alejarse. El miedo se extendió como una sombra sobre la investigación. La lucha por la justicia se tornaba cada vez más peligrosa y desigual. El destino del exministro, del periodista y de la verdad misma pendía de un hilo. La desaparición del testigo clave sumió el caso en una atmósfera aún más densa y ominosa. Se trataba de Javier Robles, un exdirector de finanzas que había trabajado muy cerca del expresidente durante su administración. Robles no solo tenía conocimiento directo de las transacciones financieras sospechosas, sino que también poseía copias de documentos que confirmaban la existencia de cuentas secretas en el extranjero y transferencias ilícitas de fondos. Su testimonio era crucial para corroborar las acusaciones del exministro y para llevar al expresidente ante la justicia. Su desaparición repentina apuntaba a una clara estrategia de intimidación y obstrucción a la investigación. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre el CJNG, quienes, según las investigaciones, tenían un amplio historial de silenciar a sus enemigos y colaboradores incómodos. La posibilidad de que el expresidente estuviera involucrado en la desaparición de Robles también era latente, dado el impacto devastador que su testimonio podría tener en su defensa. La investigación sobre la desaparición de Robles se inició con lentitud y poca transparencia. La Fiscalía General, dirigida por un aliado del expresidente, parecía más interesada en minimizar el caso que en buscar la verdad. Se alegaron falta de recursos y dificultades para acceder a información relevante. La familia de Robles denunció públicamente la falta de interés de las autoridades y exigió una investigación exhaustiva e imparcial. La desconfianza hacia las instituciones se profundizó aún más, alimentando la percepción de que existía un encubrimiento para proteger al expresidente y a sus cómplices. La sociedad civil se movilizó para exigir justicia y para presionar al gobierno a tomar medidas concretas para encontrar a Robles y esclarecer su desaparición. Ante la falta de garantías de seguridad y la obstrucción a la justicia en México, el exministro tomó una decisión drástica: exigir protección internacional. Solicitó formalmente asilo político en varios países, argumentando que su vida corría peligro inminente y que no confiaba en las autoridades mexicanas para protegerlo. La solicitud de asilo político generó un debate intenso en la comunidad internacional.
Algunos países se mostraron reticentes a intervenir en un asunto interno de México, mientras que otros expresaron su preocupación por la seguridad del exministro y su disposición a brindarle protección. La decisión del exministro de buscar asilo político evidenciaba la gravedad de la situación y la falta de confianza en el sistema judicial mexicano. La comunidad internacional reaccionó con cautela ante la solicitud de asilo del exministro. Algunos países, como Canadá y varios miembros de la Unión Europea, se mostraron receptivos a la idea de ofrecerle protección, pero exigieron pruebas adicionales sobre la amenaza que enfrentaba y sobre la veracidad de sus acusaciones. Otros países, con vínculos económicos y políticos más estrechos con México, se mostraron reacios a tomar partido y evitaron pronunciarse sobre el caso. La presión internacional sobre el gobierno mexicano aumentó considerablemente, exigiendo una investigación transparente e imparcial sobre las acusaciones de corrupción y narcotráfico. La credibilidad de México a nivel internacional estaba en juego. En un movimiento sorpresivo, el CJNG se pronunció públicamente sobre las acusaciones. A través de un comunicado difundido en redes sociales y medios de comunicación afines, el cártel desmintió categóricamente cualquier vínculo con el expresidente y acusó al exministro y al periodista de difamación y calumnias. Amenazó con tomar represalias contra ambos y continuaban con sus acusaciones. El comunicado, redactado en un lenguaje violento y amenazante, generó temor y consternación. La amenaza del CJNG confirmaba la gravedad de la situación y evidenciaba el poder y la impunidad con la que operaba el cártel. En medio de la tensión creciente, se reveló una red de lavado de dinero que involucraba al expresidente y al CJNG. Investigaciones periodísticas y filtraciones de documentos revelaron que el expresidente había utilizado una intrincada red de empresas fachada y cuentas bancarias en el extranjero para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. El dinero, según las investigaciones, se utilizaba para financiar campañas políticas, sobornar a funcionarios y enriquecer al expresidente y a sus cómplices. La revelación de la red de lavado de dinero confirmaba las acusaciones del exministro y hundía aún más la imagen del expresidente. El cerco se cerraba a su alrededor. ¿Será este el principio del fin? La red de lavado de dinero operaba con una sofisticación que rayaba en la audacia. Sociedades fantasma registradas en paraísos fiscales, transacciones complejas a través de bancos en Suiza, Islas Caimán y Panamá, y la utilización de testaferros para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales. El dinero del CJNG, producto del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, se inyectaba en el sistema financiero legal a través de esta red, transformándose en inversiones inmobiliarias, empresas de construcción y negocios de hostelería. Los fondos, una vez limpios, regresaban a México para financiar las operaciones del cártel y enriquecer a sus líderes, así como a los funcionarios corruptos que colaboraban con la organización. La magnitud de la red era asombrosa, abarcando varios continentes y moviendo miles de millones de dólares. El gobierno, ante la evidencia creciente de la red de lavado de dinero, intentó minimizar la gravedad de las acusaciones. Argumentó que se trataba de especulaciones y rumores sin fundamento, basados en información no verificada y proveniente de fuentes poco confiables. El portavoz del gobierno afirmó que no existían pruebas concretas que vincularan al expresidente con la red de lavado de dinero y que las acusaciones del exministro eran motivadas por rencor político. La estrategia del gobierno era clara: desacreditar al exministro y desviar la atención de las acusaciones, protegiendo así la imagen del ex presidente y de su administración. Esta actitud, sin embargo, generó aún más desconfianza y alimentó la percepción de que el gobierno estaba encubriendo la verdad. En un acto de valentía y desafío, el exministro reveló la identidad de los funcionarios corruptos que colaboraron con el expresidente y el CJNG en la operación de la red de lavado de dinero. Mencionó nombres, cargos y detalles de las transacciones ilícitas en las que estuvieron involucrados. Entre los señalados se encontraban altos funcionarios del gobierno, legisladores, jueces y empresarios,
todos ellos pertenecientes a la élite política y económica de México. La revelación de los nombres generó conmoción y temor. Muchos de los señalados negaron las acusaciones y amenazaron con demandar al exministro por difamación. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada. La presión internacional sobre el gobierno mexicano se intensificó tras la revelación de los nombres de los funcionarios corruptos. Organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales exigieron una investigación exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones. Exigieron que se protegiera la seguridad del exministro y del periodista y que se garantizara la libertad de prensa y la transparencia en el proceso judicial. La presión internacional representaba una amenaza para la estabilidad política y económica de México. El expresidente, acorralado por las pruebas y las acusaciones, se defendió públicamente. En una entrevista televisiva, negó rotundamente las acusaciones y se presentó como víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos políticos y por el crimen organizado. Argumentó que las pruebas presentadas por el exministro eran falsas o manipuladas y que no existía ninguna evidencia que lo vinculara con el CJNG o con la red de lavado de dinero. Se victimizó, afirmando que su único objetivo había sido servir a México y que su legado sería juzgado por la historia. Su defensa, sin embargo, no convenció a todos. En un giro inesperado y explosivo, se filtró un video comprometedor que mostraba al expresidente reunido con líderes del CJNG en una lujosa hacienda. En el video, de varios minutos de duración, se podía ver al expresidente conversando amigablemente con los líderes del cártel, bebiendo tequila y brindando por el éxito de sus negocios. El video era la prueba irrefutable que confirmaba la vinculación del expresidente con el CJNG. Su filtración sacudió a México hasta sus cimientos. La verdad, finalmente, había salido a la luz. El silencio, finalmente, se había roto. ¿Qué ocurrirá ahora? El video filtrado se convirtió en el epicentro de la tormenta política que asolaba México. La autenticidad del video, aunque inicialmente puesta en duda por algunos sectores, fue confirmada rápidamente por expertos independientes en análisis forense digital. Las imágenes mostraban claramente al expresidente, sin lugar a dudas, departiendo con figuras clave del CJNG en un ambiente de camaradería y complicidad. La conversación, aunque no completamente audible, dejaba entrever acuerdos y compromisos que comprometían la seguridad y la soberanía del país. El impacto en la opinión pública fue devastador. La confianza en las instituciones, ya de por sí erosionada, se desplomó aún más. La indignación y la rabia se extendieron como la pólvora, alimentando protestas y manifestaciones en todo el territorio nacional. El video era la prueba irrefutable de la traición. La reacción del gobierno, inicialmente dubitativa y evasiva, se vio forzada a cambiar ante la magnitud del escándalo. El presidente, visiblemente incómodo, anunció la apertura de una investigación oficial sobre las acusaciones contra el expresidente. Prometió que se llegaría hasta el fondo del asunto y que se castigaría a los responsables, sin importar su posición o su poder. Sin embargo, muchos dudaron de la sinceridad de la promesa. Sospechaban que la investigación sería lenta y obstruida, con el objetivo de proteger al expresidente y evitar mayores consecuencias políticas. La desconfianza en el gobierno era generalizada. Ante la presión social y mediática, el expresidente fue llamado a declarar ante la Fiscalía General. Inicialmente, se negó a colaborar, argumentando que las acusaciones eran falsas y que el video había sido manipulado. Sin embargo, ante la insistencia de la Fiscalía y la amenaza de ser citado por la fuerza, finalmente accedió a presentarse a declarar. Su comparecencia ante la Fiscalía fue un evento mediático sin precedentes, transmitido en vivo por todos los canales de televisión y seguido por millones de personas en todo el mundo. Su testimonio, sin embargo, fue evasivo y contradictorio.
Negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas del CJNG y afirmó que su reunión con los líderes del cártel había sido casual y sin ninguna trascendencia. Sus explicaciones no convencieron a nadie. El exministro, aprovechando el momentum generado por el video, ofreció más detalles sobre la relación entre el expresidente y el CJNG. Reveló nombres, fechas y lugares de reuniones secretas, transacciones financieras ilícitas y acuerdos políticos que beneficiaban al cártel. Presentó documentos y testimonios de testigos protegidos que corroboraban sus acusaciones. Sus revelaciones fueron demoledoras, dibujando un panorama de corrupción y complicidad que involucraba a las más altas esferas del poder. El cerco se cerraba sobre el expresidente. El periodista, por su parte, continuó con su labor de investigación, publicando una serie de artículos que revelaban la magnitud de la fortuna oculta del expresidente. Detalló sus propiedades en el extranjero, sus cuentas bancarias secretas y sus inversiones en empresas fantasma. Demostró que el expresidente había amasado una fortuna ilícita durante su mandato, utilizando el poder para enriquecerse a costa del erario público. Sus investigaciones fueron premiadas y reconocidas a nivel internacional. En un acto de extrema violencia, se produjo un atentado contra la vida del periodista. Un grupo de sicarios armados lo emboscó cuando salía de su casa, disparándole en repetidas ocasiones. El periodista resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital. El atentado generó una ola de indignación y condena a nivel nacional e internacional. La libertad de prensa y la seguridad de los periodistas estaban en grave peligro. El silencio, una vez más, amenazaba con imponerse. La lucha por la verdad se tornaba cada vez más sangrienta. El atentado contra el periodista conmocionó a la nación. El ataque, perpetrado con saña y premeditación, dejó al reconocido investigador en estado crítico. Los detalles del suceso eran escalofriantes: una ráfaga de disparos al salir de su domicilio, un vehículo que se dio a la fuga a toda velocidad, la sangre tiñendo el asfalto. La noticia corrió como la pólvora, generando una ola de indignación y condena en todos los sectores de la sociedad. La prensa, visiblemente afectada, exigió justicia y protección para los periodistas que, día a día, arriesgan sus vidas para informar a la ciudadanía. El estado de salud del periodista era reservado, pero los médicos hacían lo posible por salvar su vida. La incertidumbre se apoderó del país. El gobierno, ante la presión popular, prometió una investigación exhaustiva del atentado. El presidente condenó enérgicamente el ataque y aseguró que no se escatimarían recursos para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, muchos ciudadanos se mostraron escépticos ante esta promesa. Recordaban otros casos de periodistas asesinados o amenazados que habían quedado impunes, archivados en el laberinto burocrático y la corrupción institucional. La credibilidad del gobierno estaba en entredicho. Para muchos, la promesa de investigar el atentado era una simple declaración para calmar la opinión pública, una estrategia para evitar el descontento social. La sombra de la impunidad se cernía, una vez más, sobre México. En medio del clamor por justicia, el exministro redobló sus acusaciones contra el expresidente. Con valentía y determinación, presentó una nueva prueba irrefutable, un audio con la voz del expresidente. El audio, según el exministro, había sido grabado durante una conversación telefónica en la que el expresidente daba instrucciones precisas para desviar fondos públicos a empresas fantasmas vinculadas al CJNG. La prueba era demoledora, un golpe directo al corazón de la defensa del expresidente. El exministro afirmó que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades y a entregar el audio original para que se realizara una investigación exhaustiva. Su objetivo era claro: desenmascarar la corrupción y llevar al expresidente ante la justicia. El análisis del audio fue inmediato y exhaustivo. Expertos en lingüística forense y análisis de voz confirmaron la autenticidad de la voz del expresidente. No había dudas, la voz que se escuchaba en el audio era inconfundiblemente la del exmandatario.
El contenido del audio era explosivo, instrucciones claras y precisas para desviar fondos públicos, menciones explícitas al CJNG y a sus líderes, referencias a acuerdos secretos y beneficios mutuos. El audio era una bomba de tiempo que amenazaba con destruir la carrera política y el legado del expresidente. La prueba era irrefutable, el expresidente estaba implicado en actos de corrupción y tenía vínculos con el crimen organizado. Ante la contundencia de la prueba, el expresidente optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no emitió comunicados de prensa, no respondió a las preguntas de los periodistas. Se refugió en el silencio, esperando que la tormenta amainara. Su silencio, sin embargo, era una admisión tácita de culpabilidad. Su silencio era una señal de debilidad y desesperación. Su silencio era una prueba más de su implicación en la trama de corrupción y narcotráfico. El silencio del expresidente resonaba con fuerza en todo el país, confirmando las sospechas y alimentando la indignación. El silencio era, en sí mismo, una declaración de culpabilidad. En un giro inesperado, el expresidente huyó del país. La noticia corrió como un reguero de pólvora, sorprendiendo a propios y extraños. El expresidente, acorralado por las pruebas y las acusaciones, había decidido escapar de la justicia. Su huida era una admisión de culpabilidad, una confirmación de su implicación en la trama de corrupción y narcotráfico. Su huida dejaba a México sumido en la incertidumbre y la desconfianza. ¿A dónde había huido el expresidente? ¿Qué países le ofrecerían asilo? ¿Lograría escapar de la justicia? La huida del expresidente marcaba un nuevo capítulo en esta historia que tenía a México en vilo. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, la lucha por la verdad y la justicia continuaría. La huida del expresidente desató una ola de especulaciones y teorías. ¿A dónde había escapado? Los rumores apuntaban a diversos destinos, desde refugios lujosos en Europa hasta santuarios discretos en Sudamérica. Algunos decían que contaba con la protección de gobiernos amigos, otros que se había acogido a la generosidad de antiguos socios del crimen organizado. Lo cierto era que su paradero era un misterio, un enigma que mantenía en vilo a la nación. Se hablaba de negociaciones secretas, de acuerdos bajo la mesa para evitar su extradición, de una compleja red de contactos que le permitían evadir la justicia. La incertidumbre reinaba, alimentando la desconfianza y la frustración. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y la comunidad internacional, emitió de inmediato una orden de aprehensión contra el expresidente. Las acusaciones formales incluían cargos de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y traición a la patria. Se iniciaron los trámites para solicitar su extradición a los países donde se presumía que podría estar refugiado. Sin embargo, el proceso legal se antojaba largo y complejo, plagado de obstáculos y trabas burocráticas. La posibilidad de que el expresidente escapara de la justicia era real, generando frustración y desesperanza entre aquellos que exigían su castigo. La impunidad parecía prevalecer, una vez más. La DEA y otras agencias internacionales se sumaron a la búsqueda del expresidente, desplegando recursos y personal en diferentes partes del mundo. Se activaron alertas rojas de Interpol, solicitando la colaboración de las policías de otros países para su localización y captura. Se intensificaron las investigaciones sobre sus cuentas bancarias secretas y sus propiedades en el extranjero, buscando pistas que pudieran conducir a su paradero. La colaboración internacional era fundamental para lograr la captura del expresidente y llevarlo ante la justicia. El caso, trascendiendo las fronteras de México, se convertía en un asunto de interés global. El exministro, visiblemente emocionado, celebró la huida del expresidente como un paso importante hacia la justicia. Consideró que su fuga era una admisión tácita de culpabilidad y que facilitaría su extradición y enjuiciamiento. Expresó su confianza en que las autoridades internacionales lo capturarían y lo obligarían a rendir cuentas por sus crímenes.
Sin embargo, advirtió que la lucha contra la corrupción no había terminado y que era necesario seguir investigando a todos los funcionarios y políticos que habían colaborado con el expresidente y el CJNG. El camino hacia la justicia era largo y tortuoso, pero la huida del expresidente representaba un avance significativo. La opinión pública mexicana exigió de manera unánime la extradición del expresidente. A través de manifestaciones, redes sociales y encuestas, la ciudadanía expresó su hartazgo ante la impunidad y su exigencia de que el expresidente fuera juzgado en México por sus crímenes. Se organizaron campañas para presionar a los gobiernos de otros países a colaborar con la extradición y para exigir al gobierno mexicano que hiciera todo lo posible para lograr su captura. La voz del pueblo se hacía escuchar, reclamando justicia y transparencia. La presión social era inmensa, obligando a las autoridades a actuar con celeridad y eficacia. En un giro sorprendente, se descubrió que el expresidente tenía nexos con otros cárteles además del CJNG. Investigaciones periodísticas revelaron que había mantenido contactos y acuerdos con líderes de otras organizaciones criminales, buscando diversificar sus fuentes de financiamiento y ampliar su poder e influencia. Se encontraron pruebas de que había recibido dinero del Cártel del Golfo, de los Zetas y de otros grupos delictivos a cambio de protección y favores políticos. La trama de corrupción y narcotráfico se extendía como una telaraña, alcanzando dimensiones insospechadas. La revelación de los nexos con otros cárteles complicaba aún más la situación del expresidente y aumentaba las posibilidades de que fuera capturado y juzgado por sus crímenes. El expresidente se había convertido en un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas e internacionales. La cuenta regresiva para su captura había comenzado. La conexión con otros cárteles abrió una nueva línea de investigación, revelando un entramado aún más complejo y oscuro. Los investigadores descubrieron que el expresidente no solo había colaborado con el CJNG, sino que también había tejido alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y los Zetas. Estas alianzas le permitían diversificar sus fuentes de financiamiento ilícito y expandir su influencia en el mundo del narcotráfico. Nuevos nombres comenzaron a surgir, empresarios, políticos y funcionarios públicos que habían facilitado estas operaciones y se habían beneficiado de la corrupción. Las pruebas, aunque fragmentarias, apuntaban a una red de complicidades que alcanzaba las más altas esferas del poder. El gobierno, ante la creciente evidencia, se vio obligado a ampliar la investigación a otros funcionarios y políticos. Las detenciones se sucedieron, generando un clima de incertidumbre y temor. Varios exministros, gobernadores y legisladores fueron acusados de corrupción, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Algunos negaron las acusaciones, mientras que otros optaron por guardar silencio o colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Las detenciones demostraban que la investigación estaba avanzando y que el gobierno estaba dispuesto a llegar hasta el fondo del asunto, aunque muchos seguían desconfiando de su imparcialidad. La purga anticorrupción, aunque tardía, era un paso importante para recuperar la confianza ciudadana. Mientras tanto, el exministro, convertido en un héroe para algunos y en un traidor para otros, publicó un libro con todos los detalles de su investigación. El libro, titulado La corrupción al desnudo, se convirtió en un bestseller instantáneo, agotando ediciones y generando un intenso debate público. En sus páginas, el exministro narraba su experiencia en el gobierno, los secretos que había descubierto, las amenazas que había recibido y las pruebas que había recopilado para desenmascarar la corrupción. El libro era un testimonio valiente y revelador, un llamado a la acción para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones. El periodista, milagrosamente recuperado del atentado, continuó con su trabajo de investigación, a pesar del peligro que corría. Sus artículos seguían revelando nuevos detalles sobre la corrupción y el narcotráfico en México, exponiendo a funcionarios y políticos corruptos. Su valentía y determinación eran un ejemplo para otros periodistas y ciudadanos que luchaban por la verdad y la justicia.
El atentado, lejos de silenciarlo, lo había fortalecido y motivado a seguir adelante con su labor. La comunidad internacional, cada vez más preocupada por la situación en México, intensificó la presión para que el expresidente fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos argumentaban que sus acciones, al colaborar con el narcotráfico y permitir la violencia y la impunidad, habían causado un daño irreparable a la sociedad mexicana. Exigían que fuera juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. La presión internacional aumentaba la presión sobre el gobierno mexicano y sobre los países que pudieran estar protegiendo al expresidente. En un giro inesperado, se corrió el rumor de que el expresidente había sido capturado en un país extranjero. La noticia, inicialmente no confirmada, se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Se especulaba sobre el lugar de la captura, las circunstancias de la detención y los detalles del operativo. La incertidumbre era máxima. ¿Era verdad que el expresidente había sido capturado? ¿Qué país lo había detenido? ¿Sería extraditado a México para ser juzgado por sus crímenes? La respuesta, en la siguiente entrega de esta historia que tiene a México en vilo. La esperanza, finalmente, parecía renacer. La noticia de la captura del expresidente resonó con fuerza en todo el mundo. Los detalles de la operación, llevada a cabo en un lujoso complejo turístico en una isla caribeña, eran dignos de una película de espías. Agentes de la Interpol, en colaboración con las autoridades locales, irrumpieron en la villa del expresidente, sorprendiéndolo mientras jugaba al golf. No opuso resistencia. Su rostro, captado por las cámaras, reflejaba una mezcla de incredulidad y resignación. El proceso de extradición a México se puso en marcha de inmediato, aunque se preveía largo y complejo debido a las numerosas apelaciones que seguramente presentaría su defensa. La captura del expresidente representaba una victoria para la justicia y un rayo de esperanza para un país golpeado por la corrupción y la impunidad. El expresidente, desde su celda en la isla caribeña, se declaró inocente de todos los cargos. En una breve declaración a través de sus abogados, argumentó que era víctima de una persecución política orquestada por sus enemigos para dañar su imagen y su legado. Afirmó que las pruebas en su contra eran falsas o manipuladas y que no existía ninguna evidencia que lo vinculara con el narcotráfico o con la corrupción. Se presentó como un patriota injustamente acusado y prometió luchar hasta el final para demostrar su inocencia. Su estrategia legal se basaba en desacreditar a sus acusadores, cuestionar la validez de las pruebas y dilatar el proceso judicial lo máximo posible. Comenzó el juicio contra el expresidente, un evento histórico que captó la atención de todo el país. El proceso legal se desarrolló en medio de una gran expectación mediática y bajo fuertes medidas de seguridad. La Fiscalía presentó una batería de pruebas contundentes, incluyendo documentos, grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos y análisis forenses. El expresidente se enfrentaba a cargos gravísimos que podrían acarrearle una larga condena en prisión. La Fiscalía buscaba demostrar que había utilizado su poder para enriquecerse ilícitamente, proteger a los narcotraficantes y traicionar la confianza del pueblo mexicano. El testimonio del exministro fue crucial para la condena del expresidente. Con voz firme y mirada desafiante, relató detalladamente su experiencia en el gobierno, los secretos que había descubierto y las pruebas que había recopilado para desenmascarar la corrupción. Respondió con precisión a las preguntas de la Fiscalía y de la Defensa, sin titubear ni contradecirse. Su testimonio fue considerado creíble y convincente por muchos observadores, quienes destacaron su valentía y su determinación para buscar la verdad y la justicia. El exministro se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en México. El periodista, recuperado del atentado, publicó una serie de artículos sobre la corrupción y el narcotráfico en México, ampliando la información sobre la red de complicidades que había permitido al expresidente operar con impunidad. Sus artículos revelaron nuevos nombres, nuevas empresas fachada y nuevas cuentas bancarias secretas.
Su trabajo periodístico contribuyó a crear un clima de opinión favorable a la condena del expresidente y a fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. El periodista se había convertido en un referente del periodismo de investigación en México y en un defensor de la libertad de expresión. El juicio llegó a su fin. Tras meses de audiencias, testimonios y debates, el jurado se retiró a deliberar. La tensión era palpable. El futuro del expresidente, y quizás el de México, pendía de un hilo. La decisión del jurado se esperaba con ansiedad en todo el país. ¿Sería declarado culpable o inocente? ¿Prevalecería la justicia o la impunidad? La respuesta, en la siguiente entrega de esta historia que tiene a México en vilo. El suspenso se apoderó del país. El destino del expresidente estaba a punto de ser sellado. La verdad, al fin, saldría a la luz. El veredicto del juicio llegó como un trueno en la calma tensa que se respiraba en México. Tras semanas de deliberación, el jurado emitió su fallo, culpable. La sala explotó en un clamor contenido. Afuera, en las calles, la gente celebraba con cautela, aún incrédula ante la posibilidad de que la justicia realmente hubiera prevalecido. El expresidente, impasible, escuchó el veredicto sin inmutarse, manteniendo una máscara de frialdad que ocultaba, quizás, un torbellino de emociones. La noticia se propagó como un incendio forestal, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. México, por fin, parecía estar dejando atrás una era de impunidad y corrupción. La reacción de la opinión pública fue diversa, aunque predominaba la satisfacción. Muchos celebraron el veredicto como una victoria histórica, un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Otros, más escépticos, advirtieron que el caso del expresidente era solo la punta del iceberg y que aún quedaba mucho por hacer para limpiar las instituciones y acabar con la impunidad. Algunos, incluso, expresaron temor a posibles represalias por parte de los aliados del expresidente y del crimen organizado. A pesar de la cautela, el veredicto representaba un paso importante hacia la justicia y la esperanza de un futuro mejor para México. La sentencia del expresidente no se hizo esperar. El juez, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, dictó una pena ejemplar, 50 años de prisión, la máxima permitida por la ley. Además, ordenó el decomiso de todos sus bienes y cuentas bancarias, producto de la corrupción y el narcotráfico. La sentencia fue recibida con aplausos y vítores por parte de la sociedad civil y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El expresidente, que hasta entonces había mantenido la compostura, se derrumbó al escuchar la sentencia, mostrando por primera vez un atisbo de arrepentimiento o, quizás, de desesperación. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Independientemente del veredicto, la revelación del caso del expresidente había generado un debate nacional sobre la corrupción y el narcotráfico. Se abrieron nuevas investigaciones sobre otros funcionarios y políticos, se fortalecieron las instituciones de control y se promovieron reformas legales para combatir la impunidad. El caso del expresidente se convirtió en un catalizador para un cambio profundo en la sociedad mexicana, un despertar de la conciencia ciudadana y una exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción, aunque ardua y difícil, había comenzado a dar sus frutos. El gobierno, consciente de la magnitud del problema, se comprometió a combatir la corrupción y fortalecer las instituciones. Se crearon nuevas unidades especializadas en la investigación de delitos de corrupción, se incrementaron los recursos destinados a la Fiscalía y se promovieron leyes para proteger a los denunciantes y testigos de corrupción. El gobierno reconoció que la corrupción era un obstáculo para el desarrollo económico y social de México y que era necesario erradicarla para construir un país más justo y próspero. El compromiso del gobierno era un paso importante, pero aún quedaba mucho por hacer para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la transparencia en la gestión pública. Pero la historia no termina aquí.
Nuevas revelaciones sobre la corrupción en otros niveles del gobierno amenazan con desestabilizar aún más el sistema político mexicano. Documentos filtrados, testimonios de testigos protegidos y grabaciones comprometedoras apuntan a la existencia de una red de corrupción que se extiende por todo el país, involucrando a funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos políticos. La lucha contra la corrupción está lejos de haber terminado. Aún quedan muchos secretos por descubrir y muchos culpables por llevar ante la justicia. El futuro de México pende de un hilo. ¿Será capaz de superar la corrupción y construir un futuro mejor? La respuesta, en la última entrega de esta apasionante historia. Independientemente del veredicto final y las nuevas revelaciones, el caso del expresidente había marcado un hito imborrable en la lucha contra la impunidad en México. La simple exposición de su corrupción y sus vínculos con el narcotráfico abrió una caja de Pandora de investigaciones y reformas que sacudieron los cimientos del sistema político. El miedo que antes paralizaba a la sociedad comenzó a disiparse, dando paso a una ola de denuncias y exigencias de transparencia que obligaron a las instituciones a rendir cuentas. El caso del expresidente se convirtió en un símbolo de la esperanza y la posibilidad de un México más justo y honesto. La batalla, sin embargo, estaba lejos de terminar. En un plano más emocional, la historia del exministro y del periodista resonó profundamente en el corazón de los mexicanos. Su coraje, su determinación y su sacrificio inspiraron a miles de personas a alzar la voz y a denunciar la corrupción. Demostraron que, incluso frente a la amenaza y la intimidación, es posible luchar por la verdad y la justicia. Su ejemplo sirvió como un faro de esperanza para un país que había perdido la fe en sus gobernantes y en sus instituciones. Su legado perduraría por generaciones, recordándonos la importancia de la denuncia, la transparencia y la rendición de cuentas. El caso del expresidente influyó de manera significativa en la política mexicana. Los partidos políticos se vieron obligados a renovar sus liderazgos, a depurar sus filas y a adoptar medidas para prevenir la corrupción. La sociedad civil se organizó y se movilizó para exigir cambios profundos en el sistema político y para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. El narcotráfico, aunque seguía siendo una amenaza, perdió parte de su poder e influencia gracias a las investigaciones y las reformas que se implementaron tras el caso del expresidente. El futuro de México, aunque incierto, se vislumbraba con un poco más de esperanza. El exministro, convertido en un héroe nacional, continuó su lucha contra la corrupción y la impunidad. Fundó una organización no gubernamental dedicada a promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Viajó por todo el país dando conferencias y charlas, inspirando a jóvenes y adultos a involucrarse en la vida política y a exigir un México mejor. Su voz seguía siendo una fuerza poderosa en la sociedad mexicana, un recordatorio constante de la importancia de la honestidad y la integridad. El periodista, por su parte, siguió ejerciendo su profesión con valentía y determinación. A pesar de las amenazas y los riesgos, continuó investigando y denunciando la corrupción en México. Sus artículos y reportajes seguían siendo una fuente invaluable de información y análisis para la sociedad mexicana. Se convirtió en un símbolo de la libertad de prensa y en un defensor de los derechos humanos. Su legado perduraría como un ejemplo de periodismo comprometido y valiente. Pero la lucha contra la corrupción no es solo tarea del exministro y del periodista. Es una responsabilidad que recae sobre todos los ciudadanos. Informarse, participar, exigir transparencia a nuestros gobernantes, denunciar los actos de corrupción que presenciamos, son acciones que pueden marcar la diferencia. No podemos permitir que la impunidad siga reinando en México. Debemos exigir un gobierno honesto, transparente y responsable. Solo así podremos construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. La esperanza está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en esta apasionante historia. Esperamos que haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no olviden darle like,
compartirlo y suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido relacionado con la política y la sociedad mexicana. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir adelante con nuestro trabajo. Hasta la próxima.